Correcto, pues muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por asistir a esta conferencia y pues esperando que todos se encuentren muy bien de salud en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Como parte del grupo de ingenieros jóvenes de Amitos, tenemos esta interesante presentación que nos va a impartir el doctor Gabriel Olbinet, que nos hizo el gran favor de aceptar nuestra invitación. Y antes de darle la palabra, me gustaría hacer una pequeña introducción de su trayectoria, si me lo permite. El doctor Gabriel Olbinet obtuvo el grado de ingeniero en 1964 por parte de la Escuela Especial de Obras Públicas en París, Francia. Realizó estudios de maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Construcción, también en París, en temas relacionados con concreto preesforzado. Se doctoró en 1986 en la Universidad Nacional Autónoma de México, con el trabajo Estructuras de Medios Granulares. Ha presidido numerosos cargos académicos. No, por supuesto, no nos da tiempo de mencionarlos a todos. Destacaremos que fue presidente de nuestra sociedad, en aquel entonces Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, y ahora es de Ingeniería Geotécnica, en el periodo del 92 y del 94, y fue vicepresidente por parte de Norteamérica de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica en el periodo de 2009 a 2013. Ha sido profesor invitado de prestigiosas universidades. Recibió un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Ha dirigido numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y es autor de numerosas publicaciones en congresos nacionales e internacionales y en revistas arbitradas de alto impacto. Y entre sus principales líneas de investigación destacan estructura de medios granulares, el enfoque probabilista en geotecnia, cimentaciones en suelos blandos, el subsuelo del Valle de México y, por supuesto, y la razón de la invitación, es los túneles y lumbreras. Actualmente se desempeña como investigador titular en el Instituto de Ingeniería, como director del Laboratorio de Geoinformática, también en el Instituto de Ingeniería, y como catedrático del posgrado de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues, de nuevo, muchísimas gracias, doctor Olbinet, y bienvenido. Pues muchas gracias. Agradezco su invitación y me da mucho gusto estar con este grupo de jóvenes de la Amitos. Siempre dicen que es difícil de compartir experiencias, pero es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Voy a hablar un poco de túneles y lumbreras a raíz de la experiencia que yo he tenido a lo largo de más de 20 años en la colaboración con la Conagua para la realización de, los estudios y la planeación de estudios y hasta la construcción de diferentes obras hidráulicas en el Valle de México. Voy a empezar, entonces, casi todas estas obras están relacionadas con... Voy a compartir la presentación un segundo. Y un comentario. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat de ahí de la publicación de Facebook. Y al final, si tenemos tiempo, tomaremos algunas preguntas de ahí para... Yo tengo una pregunta también. En mi computadora solamente veo la presentación. No sé cómo le hago para ver los chats. Lo que se está compartiendo, totalmente lo que se está compartiendo está en su navegador de internet. Sí. Pero tal vez no le vaya a dejar manipular la presentación si se cambia. Estoy en la presentación ahorita y sí me deja cambiar las láminas, pero no veo el chat, no veo el micrófono, el video, todo esto ya no. Veo la pura presentación. Si quiere, no importa, porque las preguntas las atenderemos al final. Okay. Ya cuando terminemos se pasa al navegador y ya ahí lo Muy bien. Bueno, entonces, para hablar de mi experiencia, tengo que hablar un poquito del contexto.
decir, del sistema de drenaje de la Ciudad de México, porque las obras en la que tuve el honor de participar con la Conagua, sí, marcan dentro del sistema de drenaje de la Ciudad de México. Como ustedes seguramente lo saben, esta ciudad es el producto de una terquedad política de querer construir la capital en un lago, ¿no? Como inicialmente la capital azteca de Tenochtitlán estaba en un islote, entonces se le hizo fácil a Cortés decir, bueno, nos vamos a instalar también en una isla, pero esta isla rápidamente quedó demasiado pequeña, se tuvo que ampliar. Aquí vemos en 1660 la ciudad que va creciendo, pero está en el agua prácticamente, ¿verdad? Se tiene que proteger con el dique que vemos ahí, que vino a sustituir los diques que habían construido los aztecas, pero constantemente desde que llegaron los españoles en 1520, desde antes, ¿no? Con Nezahualcóyotl, la ciudad estuvo luchando con el agua. En 1605 se propuso drenar los lagos para que la ciudad pudiera crecer. Entonces, Enrico Martínez, un ingeniero destacado que tiene su monumento en el centro histórico, propuso construir un primer túnel. Fue un túnel hacia el norte del valle, el túnel hacia el norte, porque un matemático, Velázquez de León, había determinado que ese era el punto más bajo por el que convenía drenar en caso de querer drenar el valle. Entonces, Enrico Martínez emprendió la construcción de un túnel en materiales duros, ¿verdad? De la periferia del valle, en la zona norte, y este túnel no duró mucho porque pues, no tenía revestimiento, los materiales eran muy erosionables, total que colapsó el túnel e inclusive Enrico Martínez fue a dar a la cárcel, ¿no? El caso es que a partir de 1605 se estuvo trabajando en la posibilidad de drenar los lagos. El túnel colapsó, pero se dijo, bueno, pues si el túnel colapsó, lo tenemos que sustituir por una trinchera, un tajo. Y eso fue lo que hicieron, nada más que fue una obra así faraónica. ¿Por qué? Porque el túnel en algunos puntos estaba a más de 50 metros de profundidad. Entonces tuvieron que excavar la excavación que estamos viendo en este momento, y en algunas zonas tiene más de 50 metros de profundidad. Esa fue la gran obra de la época de la Nueva España. Se hablaba del desagüe de la Ciudad de México, y es fascinante leer los archivos de aquella época porque era un trabajo enorme. Trabajaban constantemente como 30,000 personas para excavar y tratar de lograr el objetivo que era tener una salida para el agua, para que se sequen los lagos. Esto fue entonces un trabajo enorme que se terminó en 1789, o sea, tardaron más de un siglo en excavar esto, ¿no? En condiciones dramáticas, ¿no? En Huehuetoca, ahí se juntaba la gente para ir a trabajar al desagüe, y el virrey decía, la gente se ve tan contenta de ir a trabajar que no tenemos por qué darles un sueldo. Era otra época, ¿no? Aunque realmente algo impresionante, ¿no? Retrospectivamente. Entonces, esa fue la primera salida del drenaje de la Ciudad de México. Se empezó a secar parte de los lagos, pero este drenaje rápidamente fue insuficiente. Aquí está el monumento a Enrico Martínez, lo pueden ver en el Zócalo. En realidad es un monumento que debería ser restaurado porque en algún momento lo limpiaron y lo que quedó escrito ahí está incorrecto, pero bueno, ese es otro problema. Entonces, en 1860, por ejemplo, tenemos esta situación. La ciudad ya no estaba en el agua, pero sí permanecía el lago de Texcoco. No sé si vean
el apuntador, ¿sí? Ese es el lago de Texcoco, aquí el lago de Xochimilco, aquí el lago de Chalco, esa es la sierra de Santa Catarina. Pero para el drenaje no era suficiente, o sea, quedaban en partes importantes de los lagos, y entonces se optó, ya en el Porfiriato, por hacer un drenaje adicional que permitiera vaciar el lago de Texcoco. Se hizo un canal, todavía existe, que es el canal de Sales, que, perdón, es el Tren General del Valle de México, perdón, Tren General del Valle de México, que salía del punto más bajo del lago y drenaba el agua hacia el norte. Siempre el drenaje fue hacia el norte. Hacia el sur existen posibilidades, pero nunca se han estudiado realmente. Hay una parte baja de la sierra de Chichinautzin que sí permitiría probablemente hacer un túnel de desagüe hacia Cuernavaca, pero hasta este momento todo lo que se ha hecho permite drenar hacia el norte. Entonces, el sistema de drenaje de la Ciudad de México, actualmente, en forma muy resumida, porque tiene muchos colectores que no aparecen aquí, está constituido por, aquí está el Tajo de Nochistongo de 1600, bueno, sí, que se empezó en 1605, que fue la primera salida hacia el norte del agua, ¿verdad? Y la obra de don Porfirio es el Gran Canal de Desagüe, ¿sí? Es esto, Gran Canal de Desagüe. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Eh? Espero que sí. Que pasa a un lado de la laguna de Zumpango y se va a dos túneles, que son los túneles de Tequisquiac. Hay un túnel de Tequisquiac antiguo, ¿verdad?, de la época de don Porfirio, y otro más reciente, que se hizo a fines de la primera mitad del siglo XX. Entonces, esos dos túneles están en materiales duros, ¿verdad?, y permiten la salida del Gran Canal. El Gran Canal salía de aquí, de San Lázaro, y pues cumplió con su función durante bastante tiempo. Nada más que, como ustedes saben, la Ciudad de México se está hundiendo. Entonces, rápidamente, el Gran Canal se ha encontrado en contrapendiente. Por eso tiene estaciones de rebombeo en diferentes puntos, algunas que se construyeron recientemente, como en el kilómetro 11+600, donde participó el Instituto de Ingeniería. Entonces teníamos dos salidas, el Tajo de Nochistongo, los túneles de Tequisquiac, pero nuevamente esas salidas resultaron insuficientes. Entonces en los años 60 se decidió hacer un sistema de drenaje profundo para la Ciudad de México. Se dijo, ya no vamos a depender del bombeo, sino que todo tiene que ser por gravedad. Y ahí fue cuando se construyó el sistema de drenaje profundo, y principalmente el túnel emisor central. Eso fue en los años 60, 70, ¿no? El profesor Tamés tuvo un papel muy importante en la construcción de este sistema de drenaje profundo. Y así estaban las cosas, con diferentes colectores, porque no es suficiente construir un túnel, ¿verdad? Hay que llevar el agua al túnel. Y en San Lázaro ya se dieron cuenta de que si no hay pendientes adecuadas, etcétera, pues entonces seguimos con inundaciones, por lo menos locales. Bien, entonces, este sistema de drenaje profundo fue una obra magnífica, un túnel a gran profundidad, más de 100 metros en algunos tramos, pero resultó insuficiente. De hecho, depender de un solo túnel para el drenaje, porque las demás salidas ya se habían vuelto prácticamente irrelevantes, tanto el Tajo de Nochistongo como el túnel de Tequisquiac. Entonces, depender de un solo túnel era un peligro constante para la ciudad. Se había visto, eso lo estudiamos nosotros con Edgar Méndez, Moisés Juárez y otros, habíamos visto que en caso de taparse este túnel de salida principal, que ya había dudas porque había abatimientos de las presiones hidráulicas, hasta pensaban algunos que se había caído ahí en alguna lumbrera un Volkswagen o algo así que estaba tapando el túnel. Bueno, se hizo la simulación y en caso
de taparse totalmente el túnel emisor central, en una época de lluvias podíamos tener en pocos meses 10 metros de agua en el Zócalo. Esta simulación se presentó al director de Conagua, que la llevó el presidente de la República, y por intervención del ingeniero Iriart se decidió construir otro túnel, que es el que está en línea punteada aquí, que es el túnel emisor oriente, ¿no? Entonces, al mismo tiempo se construyeron o se inició la construcción de otros túneles. Yo les voy a hablar hoy de principalmente este túnel Río de los Remedios, que está aquí. Este túnel Río de los Remedios, ¿qué función tiene? Bueno, del sistema de drenaje de la ciudad, de los colectores, etc., da la posibilidad, en caso de que haya exceso de agua, de colectar el agua de los demás túneles y llevarlas al lago de Texcoco en la laguna Casa Colorada. A mí me ha tocado diseñar el bordo de esta laguna, y eso fue parte también de las obras que vimos con la Conagua. Aquí había una laguna bastante grande que permitía disponer del agua en exceso y evitar las inundaciones de la ciudad. Entonces, para poder usar esta laguna se tuvo que construir este túnel. ¿Sí se alcanza a ver? Espero que sí, ¿verdad? No oigo las respuestas, pero... Sí, estamos viendo su apuntador y sí muy vemos. bien. Entonces, voy a hablar primero del túnel de los Remedios. Después les voy a hablar del túnel Río de la Compañía, que está en la parte sur del valle, en el lago de Chalco, ¿verdad? Es otro túnel que se construyó ahí por 2004 hasta 2006 y que tiene otra función, o sea, también canaliza el agua hacia el norte, ¿no? Pero ya el agua que canaliza, pues es el agua del Iztaccíhuatl y del lago de Chalco en sí, ¿no? Entonces hablaremos de esos dos, Río de los Remedios, Río de la Compañía, pero también hablaremos de esta obra magna, que es la que está en rojo, es el túnel emisor oriente, el túnel más grande del mundo, 62 kilómetros en suelos, ¿no? Con 7 metros de diámetro, que se inauguró recientemente. Esta es una obra magnífica de la que casi no hablaron en los periódicos, en la televisión, por ignorancia, pero sí es muy conocida en el mundo entero. O sea, a veces no se da la importancia que merece a algunas realizaciones que se hacen aquí en México. Es una lástima, porque esta obra sí fue una obra impresionante por su magnitud y viene a resolver el problema, ¿verdad?, de que si se tapa este túnel emisor oriente, entonces ya tenemos otra alternativa. Todos los túneles están conectados entre sí, entonces el agua se puede canalizar hacia el TEO, como se le llama a y se le puede dar mantenimiento al emisor central. Esto equivale a dar redundancia al sistema, ¿verdad? Si falla uno, tenemos otro. Antes nada más teníamos uno. Es muy importante este túnel emisor oriente, que además permite dar servicio a unas zonas que no tenían realmente un drenaje adecuado en el norte del valle. Entonces empezaremos con el túnel Río de los Remedios. Este túnel Río de los Remedios es un túnel que se construyó con una tuneladora de frente estabilizado con lodo presurizado. Esto es lo que se usaba en aquel entonces y se sigue usando. Aquí está la máquina disponible. El lodo presurizado, su función, que encontramos aquí, esa es la herramienta de corte, ¿verdad? Que tenemos el lodo presurizado. La presión que se aplica a este lodo tiene como función estabilizar el frente, como seguramente muchos de ustedes ya lo saben. Y la herramienta de corte se va cortando, entonces el lodo se bombea hacia el exterior con todo y el material de recorte y al mismo tiempo se va reponiendo con lodo nuevo, ¿no? Ese es un sistema bien conocido que últimamente se ha tenido que
¿no? O sea, la tendencia ha sido abandonarlo. ¿Por qué? Por la contaminación que implica el manejar lodo en grandes volúmenes, ¿no? Pero es una herramienta todavía disponible que se está usando en diferentes partes. Ok, entonces, como decía yo, la función del lodo es garantizar una presión en el frente que evite dos cosas. Primero, que se generen asentamientos, o sea, la herramienta de corte puede estar cortando y el suelo estar bajando, ¿verdad? Entonces, estaríamos excavando, pero produciendo estos asentamientos importantes en la parte superior. Para eso necesitamos mantener la estabilidad del suelo con el lodo. Ahora, la presión del lodo que se aplica no debe ser excesiva tampoco, porque si es excesiva, entonces podemos tener lo que se llama el blowout, es decir, que podemos levantar la superficie del suelo. Entonces, esto requiere, como se hizo en este caso, pues un análisis cuidadoso, basado en, hay varias teorías. Una que le tenemos bastante confianza es la de Alberro de 1987, basado en las líneas características. Pero actualmente en la literatura encuentran ustedes soluciones más refinadas. Por ejemplo, esa realmente es una solución bidimensional con una corrección por efectos tridimensionales, pero existen soluciones tridimensionales. Además, los métodos numéricos ya nos permiten determinar las condiciones en las que se encuentra el suelo frente al túnel. Muy bien, entonces este escudo tiene que bajarse en una lumbrera. Una lumbrera es una chimenea, ¿verdad?, vertical, que llega hasta la profundidad prevista para el túnel, y tiene que cortar la pared de la lumbrera, que se preparó para esto, y entrar en el suelo. Pero la transición es crítica. Entonces, aquí se hace un mejoramiento del suelo, generalmente con base en paneles de suelo cemento, lodo atorfraguante, hay diferentes técnicas. Y entonces esto ya evita que al entrar la tuneladora en el suelo exista extrusión de arcilla o penetración de agua, ¿no? Entonces, así se hace, y el escudo, con la ayuda de presión, va penetrando en esos materiales, va cortando y finalmente llega a la arcilla, ¿no? Aquí vemos el escudo, y vemos la preparación de la lumbrera para que el escudo pueda salir. En este caso, el escudo llegó de otra lumbrera, penetró a través de los materiales mejorados. Se le va a dar mantenimiento aquí eventualmente a las herramientas de corte, y está listo para salir hacia otra lumbrera, ¿no? Cuando llega a otra lumbrera, pues tiene que perforar nuevamente la pared de la lumbrera, ¿no?, con la ayuda, obviamente, de las personas que están ahí. Y aquí vemos la llegada precisamente de la tuneladora a una lumbrera. Esta tuneladora, entonces, está con lodo presurizado en el frente. Entonces vamos a ver que cuando ya se empieza a presentar, pues vamos a tener un derrame de lodo, ¿no? ¿Sí? Esas fotos son muy ilustrativas de cómo se presenta esta situación de la penetración del escudo dentro de una lumbrera. Aquí está ya entrando la lumbrera con su herramienta de corte. La herramienta de corte en este caso es para suelos blandos, ¿verdad? Entonces, no hay muchas herramientas de corte, más bien, en el caso de suelos mixtos, obviamente la herramienta de corte sería muy diferente. Perfecto, entonces ya entendimos cómo se construye el túnel a base de un escudo. Luego veremos lo de las dovelas, pero esas lumbreras, esas chimeneas verticales a las que llega el túnel, ¿cómo se construye? Esta es una lumbrera precisamente de Río de los Remedios. Existen diferentes técnicas para construir las lumbreras, pero una de las más populares aquí en México es el método de flotación.
que fue diseñado por constructores, Cravioto y Villarreal, en 1969. Es decir, construir una chimenea vertical para llegar a la altura del túnel no es nada evidente en estos suelos tan blandos, ¿verdad? Porque si se hace una excavación tradicional, podemos tener falla de fondo, o sea, la arcilla tiene muy poca resistencia, puede haber falla por su presión, etc. Entonces, ¿cuál es el método propuesto con éxito por Cravioto y Villarreal? Bueno, consiste en primero cortar un muro perimetral, que lo vemos aquí, ¿sí? Un muro perimetral. Y entonces la zanja aquí queda vacía, ¿no? Nos queda un núcleo de arcilla que está dentro de un lodo estabilizador nada más. No se apoya en las paredes, ni hay muro de concreto, no, está en el lodo nada más. Es como una probeta triaxial ahí dentro del lodo. El lodo le da la estabilidad y hay unos fenómenos muy interesantes. Por ejemplo, cuando se construye esto, uno esperaría que este núcleo bajo su propio peso se fuera asentando. No, en realidad se levanta, hay un pequeño movimiento ascendente. ¿Por qué? Por la presión del lodo, ¿no? La presión del lodo genera una condición de extensión hacia arriba del núcleo, ¿no? Ok, ya que se hizo esto, se va excavando el núcleo. Entonces uno dice, entonces, ¿por qué no excavaron directamente? Bueno, este precorte permite dar una geometría más precisa a la lumbrera, ¿no? Ese es el motivo, por eso se hacen dos tiempos. Entonces se quita el núcleo y ya la excavación ya está llena de lodo, entonces se pone una estructura flotante, metálica, ¿verdad? Que va a flotar sobre el lodo y la lumbrera de concreto se va a ir construyendo sobre esta estructura, ¿no? Flotante. Entonces, el peso de la lumbrera, conforme se va construyendo, va a hundir la estructura hasta que llega al fondo, ¿sí? Y cuando llega al fondo, ya pues, se construyó totalmente la lumbrera y solamente falta rellenar el espacio entre el muro de la lumbrera y la pared de la excavación, inyectar aquí al nivel de la estructura flotante y ya tenemos una lumbrera sin que en ningún momento se haya podido presentar falla ni de pared ni de fondo debido a la presencia del lodo estabilizador. Es un lodo que tiene un peso volumétrico apenas superior al del agua, de hecho se puede hacer con agua pura, pero le da una seguridad en la construcción bastante grande. Este método entonces es el que se ha usado, no es el único, pero sí es uno de los que más se han usado, yo diría para la construcción de casi un centenar de lumbreras en el Valle de México, ¿no? Aquí vemos algunas ilustraciones de este método de flotación. Ya se hizo la excavación, ya se excavó el núcleo y se va a presentar la panga, la estructura flotante. Y ya la estructura flotante, ya en su posición, está controlada por diferentes elementos en la periferia. Eso se tiene que calcular con toda precisión, ¿verdad? Que el empuje de Arquímedes y el peso de lo que se va construyendo para garantizar en todo momento que exista un equilibrio y que no se ladee la estructura. Todo eso es bastante delicado, pero sí se controla esta técnica. Entonces, cuando ya está la lumbrera, bueno, como parte importante de la lumbrera, en la parte superior tenemos un brocal, ¿verdad? Un brocal que nos va a permitir acceder a la lumbrera en una zona ya estabilizada y también puede ser necesaria a veces como lastre para que la lumbrera cuando ya esté vacía no flote, ¿no?
Entonces, esto del brocal ha sido tema de muchos estudios. Aquí tenemos una sección típica de una lumbrera. Aquí está el brocal. Ya no se ve la... Así. Aquí está el brocal. Entonces, a veces se hace una pantalla perimetral, no siempre, ¿verdad? Cuando el suelo es un poco inestable, sobre todo si tiene lentes de material granular, es conveniente tener una pantalla impermeable que se hace previamente a la excavación. Y aquí está el brocal. Entonces, este brocal va a permitir, por ejemplo, el acceso de las grúas y todo lo que es necesario para la operación de la lumbrera. Aquí está el tanque de flotación ya inyectado, ¿verdad? Con el cemento, ya queda como losa de fondo de la lumbrera. Entonces, este problema, todo eso se tiene que calcular, obviamente, ¿verdad? Los ingenieros manejamos números. Y eso es un problema interesante que en su época nos llamó la atención. Tenemos una estructura que es axisimétrica, está el brocal, ¿no? Pero las grúas que se van acercando, o cualquier otro equipo que se va acercando, nos va a generar una carga local, que esta no es axisimétrica. Entonces, bueno, uno dice entonces ya es un problema tridimensional. Sí, efectivamente, como se indica aquí abajo, se puede analizar por técnicas de elemento finito tridimensional. Sin embargo, durante muchos años usamos un truco que es bien conocido en la literatura, es decir, que esta carga no simétrica la sustituíamos por una serie de Fourier equivalente. La serie de Fourier, sus componentes sí son axisimétricos, entonces se resuelve el problema para cada función, componente de la serie de Fourier, que es axisimétrica. Para eso podemos usar un programa de elemento finito axisimétrico, que es uno de los más sencillos, y se sobreponen las soluciones y se llega ya a la simulación tridimensional. Es interesante, ¿verdad? Mucha gente no conoce eso. Claro que eso solamente es válido para medios aproximadamente elásticos, en el que se valga usar la superposición de soluciones. Muy bien, sí, al realizar estas lumbreras aprendimos bastantes cosas. Por ejemplo, en la trinchera perimetral, que se va llenando con lodo, nos ha sucedido que de repente aparezca una grieta radial prácticamente a la lumbrera. Esto fue la lumbrera 2 del Río de los Remedios. Esta grieta se extendió hasta como 40 metros y fue a romper una tabla estaca de acero que existía más adelante cerca de un canal, ¿no? Eso es lo que llamamos fracturamiento hidráulico. Muchas de las grietas que existen en el valle se producen por este mismo fenómeno, es decir, que al encharcarse el agua en zonas de la zona arcillosa, el agua llega a romper el suelo, ¿no? Eso se puede estudiar por la mecánica de fracturas. Hay varias tesis sobre esto que se han desarrollado y pues es un fenómeno del que cuidar bastante. Para evitar esto hay que mantener el nivel de lodo suficientemente bajo, es decir, que no alcance a estar arriba del nivel freático. Pero por otro lado, y lo vamos a ver en las láminas siguientes, tampoco conviene que baje el lodo, ¿verdad? Porque el lodo es el que asegura la estabilidad de la excavación. Entonces, todas esas lumbreras se pueden estudiar, esta técnica se puede estudiar en diferentes formas. Por ejemplo, la estabilidad del núcleo central, pues se puede estudiar por métodos hasta analíticos, 2D axisimétrico o 3D. El axisimétrico no nos da los mecanismos de falla correctos porque precisamente impone una falla axisimétrica también. Entonces no es recomendable, pero ya sabemos analizar el núcleo central
con el método tridimensional. Y el método analítico, que consiste en considerar que es casi como una probeta de triaxial, de suelo para prueba triaxial, también funciona adecuadamente. Nos preocupan otros aspectos, como la falla de las paredes por corte general, sin lodo y con lodo, ¿verdad? La falla de fondo por corte general en caso de tener una pared continua en la periferia. Se han hecho muchos estudios paramétricos para ver cómo cambia el factor de seguridad en función de diferentes parámetros. La conclusión a la que se ha llegado es que el parámetro más importante es el nivel del lodo. En muchas obras de este tipo, o para muros Milán, lo mismo, inclusive se instalan laboratorios para medir el peso volumétrico del lodo y se controla como si fuera para exploración petrolera, ¿no? En realidad, en los tipos de aplicaciones que hacemos nosotros, no importa mucho el peso volumétrico del lodo. Lo que sí importa mucho es que esté a un nivel correcto, es decir, que debe estar en la parte superior para garantizar la estabilidad de las paredes. Hay una tesis sobre esto que es confiabilidad de lumbreras construidas por el método de flotación, donde se pone en evidencia que el nivel del lodo es más importante que el tipo de lodo, ¿no? Es decir, que en vez de tener un laboratorio de lujo para controlar las propiedades del lodo, es mejor que pongan gente a vigilar que en ningún momento se abata el nivel del lodo. Correcto. Eso es variable de acuerdo con el diámetro. Bueno, no quiero entrar en detalles de. También puede haber otros mecanismos de falla en lumbreras, como si existe algún estrato drenante, entonces puede haber falla por supresión, ¿verdad? Este tapón se puede levantar si es que aquí hay una sobrepresión. Esto puede ser inclusive inducido por el lodo. El lodo genera presión, el estrato drenante, y cuando así se abate el lodo, entonces regresa la presión y nos levanta el fondo. Eso veremos un caso más adelante. También hay que tener cuidado, las paredes a veces tienen horizontes muy blandos, donde puede haber extrusión o puede haber extrusión cerca del fondo. Hay una serie de mecanismos que se tienen que analizar para diseñar una lumbrera. Una de las condiciones que pueden ser también críticas es simplemente al terminarse la lumbrera, pues que esta flote, ¿no? Porque ya lo hemos construido, es un barco, entonces generalmente el peso de la lumbrera es suficiente para evitar la condición de flotación. O sea, la flotación sí es una posibilidad. En el lago Texcoco, la Comisión del Lago de Texcoco ha tenido por lo menos 2 casos de tanques para tratamiento de agua que han flotado, ¿no? O sea que el empuje de Arquímedes ha resultado mayor que el peso de la lumbrera. Entonces, esta condición se tiene que verificar con mucho cuidado y es mucho más crítica para grandes diámetros, ¿no? Aquí en esta lumbrera de 23 metros, generalmente es de las más grandes que se construyen. Entonces, la condición de flotación sí es muy crítica. ¿Por qué? Porque el empuje de Arquímedes crece con el diámetro al cuadrado, o sea, con el área horizontal de la lumbrera, diámetro al cuadrado, y la adherencia lateral con la arcilla, que es la que restringe el movimiento de la lumbrera, pues crece simplemente con el diámetro, o sea, con el perímetro. Entonces, rápidamente se cruzan las dos curvas y el empuje de Arquímedes le gana a la adherencia y el peso propio de la lumbrera. Entonces, eso se tiene que analizar con cuidado, y ya les mencionaba que en algunos casos es necesario agregar lastre para evitar esta condición de flotación. Otro problema que se presenta con las lumbreras es que, como ustedes saben, que el subsuelo del valle está sometido a un hundimiento regional. Bueno, pues la parte de la formación arcillosa superior está entre la base de la lumbrera y la superficie, pues se va consolidando, y entonces la lumbrera tiende a emerger.
Esto es una condición que no hay otra que aceptarla y de vez en cuando recortar la lumbrera, pero eso implica también que tengamos el cuidado de no construir lumbreras cerca de construcciones. O sea, debemos permitir que se pueda dar en algún momento este tipo de movimientos. Esto se puede simular fácilmente a largo plazo. Esta simulación por el tipo que el elemento finito que ven aquí fue hace como más de 20 años. Se puede simular la consolidación de la asociada al hundimiento regional y con ciertas condiciones de frontera entre el fuste de la lumbrera y el suelo, pues vemos que la lumbrera va saliendo. Es un fenómeno que está muy bien comprendido. Les decía que hay otros métodos para construir lumbreras. Por ejemplo, el ingeniero Zenva, que tiene muchas contribuciones a las construcciones de túneles y lumbreras en el valle, él diseñó otro método que consiste en bajar una estructura, o sea, esta estructura no es flotante, ¿verdad? Es una estructura metálica, se baja en la excavación que fue realizada en la misma forma, estabilizada con lodo, ¿verdad? Con excavación del núcleo. Se baja esta estructura, pero a esta estructura van amarradas unas guías, están así, y entonces se bajan elementos prefabricados que van siguiendo las guías hasta formar una pared continua. Este procedimiento parece más complicado, pero es económicamente muy competitivo, garantiza una mejor calidad del concreto y se sigue aplicando, ¿no? SACMEX especialmente lo ha usado. Correcto. Entonces, en relación con el Río de los Remedios, tengo que hablar. El río de los Remedios aquí está, ¿no? Y el túnel está aquí. Entonces, el agua va a dar a la laguna Casa Colorada y ahí se almacena para evitar los picos de inundación, y luego el agua se va hacia el General del Valle y al Gran Canal, y actualmente se va hasta el emisor oriente. Entonces, pero aquí, para subir el agua del túnel a la laguna, se tuvo que construir una enorme planta de bombeo, que es la planta de bombeo Casa Colorada. Esa es la planta, tiene varios cárcamos muy grandes, una lumbrera de rejilla y unas lumbreras de control con sus compuertas, etcétera. Y aquí unos cárcamos de bombeo que permiten bombear el agua hacia la laguna Casa Colorada. Este cárcamo funciona para 50 metros cúbicos por segundo. A veces el río Bravo no lo tiene este gasto, ¿no? Bueno, generalmente sí lo tiene, pero es un gasto enorme. Entonces, ahí aprendemos sobre todo por los errores, ¿no? Cuando se construyó esta lumbrera, la lumbrera que se llama 6 del túnel Río de los Remedios, pero también es la primera lumbrera de este cárcamo, construyó por el método de flotación, lumbrera de 35 metros de profundidad, 16 metros de diámetro. Aquí ya estamos en la etapa en la que se va a presentar el tanque de flotante para la construcción de la lumbrera. La excavación ya se realizó, está el brocal y el núcleo ya se excavó. Entonces, pero como siempre, ahí estamos un viernes en la noche, ¿no? Acuérdense que en ingeniería civil todo sucede los viernes en la noche, cuando ya está uno de regreso a su casa, es cuando le avisan que algunas cosas han sucedido. Ok, entonces, ¿qué pasó en este caso? Bueno, pensando que el lunes siguiente se iba a presentar el tanque sobre el que se iba a construir la lumbrera, entonces, con buena intención, el constructor dijo, cuando coloco el tanque, sube el lodo y entonces se derrama. Entonces vamos bajando un poquito el lodo. Bajó el lodo 1 metro 50, y eso fue suficiente para que fallara completamente la excavación, ¿sí? O sea, todavía no estaba construida la lumbrera, era excavación nada más, pero definitivamente la excavación ya resultó inservible para seguir con la construcción.
Entonces, eso ilustra muy bien la importancia del nivel del lodo. Si uno se descuida o por otros motivos baja uno el nivel del lodo, fácilmente, y eso lo muestran los cálculos, se puede generar una falla de las paredes de la excavación. Esto se ha simulado en diferentes formas con elemento finito, y una parte también de este fenómeno se atribuyó a que al bajar el nivel del lodo se generó un gradiente desde esta capa permeable, donde la presión había sido aumentada por la filtración del lodo, y entonces eso generó un flujo hacia arriba, y el flujo hacia arriba desestabilizó totalmente el fondo de la excavación y las paredes, ¿no? Esa fue la interpretación que se le dio al fenómeno, y para seguir con la construcción, primero se cambió de sitio y se instalaron una serie de pozos. En eso todavía participó el profesor Tamés. Una serie de pozos para abatir la presión en esos estratos, o sea, controlar la subpresión para que los movimientos del lodo no sean tan críticos. Bien, en esta misma planta, voy a contando todas las desgracias que nos sucedieron, aunque casi en un 95% fue un éxito, pero como insisto, aprendemos más de las fallas que de los éxitos. En esta misma planta de bombeo Casa Colorada, para conectar los diferentes cárcamos, se hizo un túnel que en este caso está constituido por un tubo hincado. Es decir, es un tubo metálico que con gatos hidráulicos, que yo nunca había visto gatos tan grandes, de 800 toneladas, se va hincando hasta que penetre en la pared del otro cárcamo, o otra lumbrera, se le puede llamar también. Entonces, claro que hay unas preparaciones a ambos lados, pero esto tiene que penetrar, ¿no? Y ahí tuvimos algunos problemas. En la superficie se empezó a ver que había un hundimiento. Bueno, pues este hundimiento obviamente fue asociado con una extrusión de la arcilla, o sea, la penetración del tubo en el material de mejoramiento alrededor de la lumbrera no fue tan limpio como se pensaba, y sí se alcanzó a medir o sea, a esta profundidad y bajo esas presiones, pues la arcilla prácticamente se comporta como un líquido, ¿verdad? Pero muy fácilmente se extruye. Entonces, pues eso fue un episodio un poco desagradable. La zona de hundimiento fue significativa, no solamente fue un hundimiento local, pero finalmente se logró controlar con inyecciones. Correcto. Pues eso fue, en forma súper resumida, así lo que aprendimos en el túnel de los Remedios. Hubo otras experiencias interesantes, por ejemplo, la tuneladora tuvo que pasar por un campo de pilotes. Había un puente antiguo ahí sobre pilotes de madera, y la tuneladora no tuvo otra opción que romper los pilotes y pasar por ahí, y así quedó esto, ¿no? Eso fue motivo también de ciertos temores. Esto es bastante común en otros túneles. Uno en Francia, me acuerdo, en Lyon, en Francia, sucedió exactamente lo mismo. O sea, a veces uno se encuentra con cimentaciones antiguas que inclusive no hay evidencias de ellas en la superficie. Correcto. Vamos al túnel Río de la Compañía. O sea, bajamos hacia el sur, nos vamos a Chalco. Estamos en Chalco. Y sí conocen Chalco más o menos, ¿verdad? Aquí está el cerro de Tlapacoya, está Paluca, aquí está el cerro del Chico. Y todo esto era el lago de Chalco, ¿no? Entonces, en la época de Don Porfirio, los hacendados de la hacienda de Chico, que todavía existe la hacienda aquí, se puede visitar, expresaron su frustración a Don Porfirio. Le dijeron: oiga, no puede ser, en verano, en invierno, en época de secas, somos dueños
de cientos de hectáreas aquí propios para el cultivo y todo eso. Pero nada más viene la época de lluvias, se reconstituye el lago de Chalco y hasta se nos mojan los pies aquí en la hacienda, ¿no? Entonces le pidieron a don Porfirio que hiciera un canal, que este canal se llamaba Canal de Gayol, que permitiera sacar el agua del lago de Chalco hacia el norte. Entonces, eso en la época fue considerado como un gran éxito, ¿verdad? Porque se iban a aprovechar esos terrenos inundados para el cultivo. Actualmente los ecologistas seguramente no estarían de acuerdo, pero bueno, eso fue lo que se hizo y entonces se construyó este canal, Canal de Gayol, y rápidamente se vio que por aquí también había inundaciones que llegaron del Ixta, entonces se fue extendiendo este canal hasta llegar a una zona que se llama La Compañía, hay una hacienda ahí también que se llama la Hacienda de la Compañía, y ese es el río de la Compañía, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué pasó con este río? El río lo se ve aquí, ¿no? Este río tuvo rápidamente un problema. ¿Por qué? Volveremos a esta lámina. Porque aquí está el canal, ¿no? Ese es el canal. Y es el canal cruza la zona arcillosa de Chalco, muy compresible, igual que el resto de la zona. Y entonces, los bordos que se hicieron para canalizar el agua, pues rápidamente presentaron asentamientos muy grandes y además con el hundimiento del valle, pues seguían bajando y bajando, ¿no? Hay un detalle importante que a veces los ingenieros geotecnistas no lo tenemos presente. Si baja el suelo, el agua no baja. ¿Por qué? Porque el nivel del agua está condicionado por el perfil hidráulico, que depende exclusivamente de dos cosas, del nivel de salida y del nivel de llegada. No le interesa al río saber cómo están los bordos. Si los bordos bajan, el río se desborda. Y es lo que ha sucedido durante decenios y decenios, que sobre todo en época de lluvias, se desbordaba el canal y entonces se tenían que subir otra vez los bordos. Aquí inclusive se llegó a usar tierra armada. Este bordo, que inicialmente tenía unos 2 metros de altura, llegó a tener hasta 15 metros de altura en algunas zonas. Y seguía el problema. En varias ocasiones falló este bordo, que ya quedaba muy frágil. Además, el agua se metía en forma horizontal a través del bordo, total que hubo varias inundaciones. Aquí están los hundimientos del bordo que muestran que el periodo de 2001 a 2007, este bordo pues, se seguía hundiendo, no en forma uniforme, pero sí del orden de 1 metro a 2 metros, hasta 2,50 metros en algunas zonas, ¿no? Entonces, esto hacía que, pues, había que elevar el bordo, pero si se eleva el bordo, pues se presentan con más ganas los asentamientos. Y inclusive también había desplazamientos horizontales muy fuertes, medidos aquí por la Comisión Federal de Electricidad, 70 centímetros en 7 años. O sea, esos bordos del canal de la Compañía de Roberto Gayol ya eran inestables. Entonces, a ver, sí, es la deformación horizontal. O sea, había una zona donde se presentaba perdón. No. Esta lámina está en lugar. No, la voy a brincar. Se decidió entonces construir un túnel. Tengo que regresar a esta lámina. Es decir, que paralelamente al río se decidió construir un túnel que arranca aquí en el cerro de Tlapacoya, del Elefante, y que va aquí hasta casi la caldera, que está por acá, ¿no? De hecho, actualmente ya se sigue hacia el norte. Entonces se construyó este túnel en la zona arcillosa, en suelo blando, paralelo al canal, para sustituir, o sea, mandar el agua por este túnel para que ya no dependiera la seguridad
de los habitantes de esas colonias populares de la estabilidad del bordo. Entonces, eso fue lo que se hizo, se construyó un túnel en una forma más o menos semejante al río de los Remedios, es decir, se usó una tuneladora, se iban colocando unas dovelas prefabricadas, pero todavía no terminada la construcción, se empezó a ver que este revestimiento primario de dovelas prefabricadas ya estaba presentando agrietamiento en la clave, ¿no? Y si se habían hecho mediciones de convergencia, se llegó a tener hasta 18 centímetros de convergencia. Obviamente eso causó mucha alarma porque estaba prácticamente colapsando este túnel y aquí están la evolución de la deformación y en algún momento, bueno, se hizo lo que se pudo, se hizo algo de reinyección a través de la pared del túnel, pero finalmente se consideró necesario colocar unos marcos de acero que eso sí estabilizaron la deformación del revestimiento primario. En eso participó mucho el ingeniero Juan Jacobo Schmitter, que seguramente ustedes conocen. Entonces, se hicieron diferentes estudios sobre el efecto de las inyecciones. Y aquí están los marcos, ¿no? Los marcos que vinieron a sostener el revestimiento primario mientras se seguía avanzando en la construcción. El problema es que no se podía colocar el revestimiento secundario porque todavía pues, estaban todas las instalaciones como ustedes están viendo, ¿no? Entonces, así quedó el túnel y se siguió avanzando ya con menos problemas, pero quedó la duda de por qué se había deformado tanto, ¿no? En este tramo. Y entonces se hicieron algunas investigaciones, se revisaron sondeos que se habían hecho para el proyecto, etcétera, y nos dimos cuenta de que aquí está la construcción del túnel. El túnel estaba muy pegado al bordo. Entonces, ¿qué pasaba con el túnel? Bueno, pues aquí lo representamos con un modelo de elemento finito. El bordo del canal de la compañía había penetrado dentro de la arcilla. ¿Se acuerdan que les dije que llegó a tener una altura total de 15 metros? Bueno, pues de esos 15 metros solamente quedaban 3 afuera y 12 metros adentro. Y aquí teníamos material duro, ¿no? Bueno, por lo menos más duro que la arcilla, ¿no? Y resulta que el túnel, creo que eso es una idealización, estaba prácticamente en contacto con este material de los bordos del canal de la compañía. Entonces, obviamente, como el proceso de consolidación seguía, pues estos materiales al bajar afectaban al túnel, que era muy flexible porque todavía era el revestimiento primario, y eso fue lo que provocó los 18 centímetros de deformación. ¿Sabes? Un detalle así, o sea, que aunque lo hubieran desplazado un poquito hacia la izquierda, no se hubiera dado esta condición. Entonces, uno puede decir, pues qué tontos haberse acercado tanto al canal. Es que no había otra opción, ¿verdad? Para construir muchas veces se depende de las áreas disponibles, del derecho de vía, en este caso, entre comillas, del canal, y por eso el túnel tenía que quedar muy pegado al canal. Pero qué lección tan interesante, ¿verdad? Que a veces uno piensa que está construyendo un túnel en arcilla blanda, pero ya está tocando otros materiales. Entonces, se hicieron diferentes análisis y se mostró que en realidad el problema no era tan grave, bastaba con construir el revestimiento definitivo para tener una rigidez suficiente para que al presentarse este fenómeno de consolidación, pues el túnel bajara junto con esos materiales. El problema era la gran flexibilidad que tenía en esta etapa de construcción el revestimiento primario. Ok. De acuerdo, entonces esta fue una lección muy interesante, ¿no? Que
Para llegar a esta conclusión tuvimos que hacer modelaciones, exploraciones adicionales y finalmente se resolvió el problema. No quitamos los marcos, sino que se hizo un revestimiento de concreto lanzado, que creo que es el tema que los que están tomando el curso están viendo en este momento. O sea, el revestimiento, localmente el revestimiento definitivo se hizo de concreto lanzado. Y sí se controló totalmente la convergencia, y ya bastante tiempo después se pudieron quitar los marcos metálicos para volver a establecer la eficiencia hidráulica. Toda una experiencia este túnel de la compañía. Además fue afectado por inundaciones, la instrumentación muy detallada que se había instalado quedó inundada, o sea, a veces se vive en condiciones muy extremosas, ¿no? Al construir túneles en esos suelos tan difíciles. Vamos al túnel emisor oriente. El túnel emisor oriente ya les expliqué que viene a aliviar el sistema de drenaje profundo y sigue esta trayectoria que está aquí. Es decir, que sale más o menos ahí, precisamente del río Los Remedios, del Lumbre Cero del río Los Remedios, y se va hacia el norte. Aquí está Zumpango, pasa a un lado de Zumpango, y aquí llega más o menos al mismo lugar donde llega el sistema de drenaje profundo, a una planta de tratamiento que se llama Tlacomulco, que ya está terminada, ¿no? Entonces, ese va a ser el segundo túnel profundo. Como ya les dije, es un túnel notable por sus dimensiones, 62 kilómetros, 7 metros de diámetro. Entonces, aquí en la planeación de este túnel, se estuvo viendo la geología, que eso es una cosa siempre muy importante, y se vio qué tipo de materiales iba a cruzar. Bueno, al principio, aquí cerca de la Sierra de Guadalupe, sí tenemos arcillas francas, estamos en la zona 3, y nos acercamos un poquito de otros materiales, y luego seguimos por materiales que también son arcillosos, blandos, y cada vez lo son menos, ¿verdad? O sea, hacia el norte tenemos cada vez más materiales más bien aluviales, limos, arenas, etcétera, pero siguen siendo suelos, y nos vamos por acá. Lo que sí tenemos que desconfiar mucho es de la proximidad de esas estructuras geológicas, que obviamente son rocosas. Entonces, aquí, bueno, pues no había mucha opción, se pasó por aquí y afortunadamente no hubo consecuencias, se quedó todo el túnel en arcillas. Pero aquí ya veíamos este cerro de Tultepec, famoso por los cohetes, etcétera, ¿no? Bueno, este cerro es es basáltico, ¿verdad? Es volcánico, como casi todo aquí en el valle. Y entonces, pues es volcánico, es decir, que sospechamos que pudiera haber derrames basálticos en diferentes direcciones y que esto pudiera cruzar el trazo del Teo. Entonces, yo me acuerdo que en una discusión que tuvimos con la Conagua, yo propuse desplazar el túnel 2 kilómetros hacia el oriente, y así se hizo, ¿no? Se cambió el trazo para tener en cuenta la existencia de este cerro, ¿no? Desgraciadamente, eso no fue suficiente, ¿no? O sea, en forma poco previsible, a 2 kilómetros todavía del cerro, todavía toparon con el basalto. Inclusive, cuando se presentó este problema, hicieron el intento de desviarse, se hicieron sondeos hasta 4 kilómetros y seguía habiendo basalto. Entonces, eso es otra lección importante. Cuidado con esos derrames basálticos. Como son líquidos, ¿verdad? En el momento en el que se forman, pueden alcanzar distancias considerables. Correcto. Entonces, el túnel está en suelos más o menos resistentes, y aquí vuelve a cruzar materiales firmes, que son arcillas muy preconsolidadas, lacustres también, pero muy antiguas, o sea, muy ya
totalmente consolidadas. Y este tramo ya sabíamos que era muy fácil de construir. ¿Por qué? Porque es semejante al que se encontró cuando se hizo el sistema de drenaje profundo. Correcto, entonces aquí está el trazo con sus más de 20 y tantas lumbreras. Y se hizo obviamente una serie de estudios que mostraron como, aquí es un corte geostadístico del contenido de agua, y entonces vemos que sale desde la zona lacustre, propiamente dicho, del Valle de México, pero rápidamente penetra en materiales limo-arenosos, más resistentes, algunos de ellos ya bastante cementados, inclusive aquí en esta zona ya estamos hablando más bien de vulcanitas, es decir, prácticamente de roca, pero roca suelta, fracturada. Y la zona difícil entonces quedó cerca del cerro de Tultepec. Aquí sí se topó con un derrame basáltico que causó retrasos considerables en el avance de algunas máquinas. Correcto. Entonces, para hacer esos perfiles sí se usó bastante la geoestadística y se hicieron todo tipo de estudios para definir los perfiles, tanto en la zona arcillosa como en otros materiales. En otros materiales más firmes, pues se usó mucho el presiómetro, por ejemplo, para tener parámetros del suelo, en materiales firmes o inclusive consolidados. Y eso fueron las pruebas que se hicieron. En este caso, para este túnel tan grande, se usaron en algún momento hasta 5 máquinas, pero ya con una técnica diferente. En vez de que fuera con lodo presurizado, se usó una tuneladora de presión de tierra balanceada. Es decir, que la misma máquina es la que proporciona el empuje sobre el frente, que garantiza la estabilidad del frente y también evita el blow-up, ¿no? O sea, que salga que se genere un desplazamiento vertical. Esas máquinas importadas, ¿verdad? Hubo de diferentes tipos, unas máquinas Robbins y otras Ereknecht, y trabajan hasta 5 máquinas, ¿no? Y se llegó a proponer hasta 6, pero creo que nunca pasó de 5. Entonces, es una máquina que directamente corta el material ya no se mezcla con lodo, sino que se va aquí en un tornillo que presurizado, ¿verdad? Que finalmente pues tira el material en unas bandas transportadoras que se van hacia las lumbreras y de ahí se extraen. Hay una cámara para tener acceso al frente. El frente está presurizado, por eso el tornillo también está presurizado, porque si no, la presión aquí. ¿Por qué está presurizado? Precisamente para que exista este equilibrio con el frente. Muy bien, entonces se usa este tipo de máquina. Aquí las vemos, son unas máquinas tremendas, ¿no? 200 metros de largo, el tren del escudo en sí y de todos los servicios que trae diferentes, ¿no? Aquí vemos el tornillo, ¿no? Presurizado, que es el que permite sacar los materiales de la cámara de excavación. Seguramente conocen esto, pero bueno. Entonces, ¿qué revestimiento le ponemos a este túnel? Bueno, el diámetro hidráulico es de 7 metros, libre, ¿no? Y entonces se consideró necesario que el túnel tuviera un revestimiento primario y un revestimiento secundario definitivo, ¿no? El revestimiento primario hecho a base de dovelas prefabricadas y el revestimiento secundario colado en el lugar mediante una cimbra deslizante, ¿no? Entonces, hubo muchas discusiones sobre cómo se tenían que diseñar estos revestimientos. Con el revestimiento primario a base de dovelas existe la dificultad de que es una
estructura discontinua. Entonces existen aproximaciones para tomar en cuenta las juntas, etcétera, pero eso es un problema que todavía no está realmente bien resuelto. Y ahora, el revestimiento secundario, bueno, pues hay que definir un criterio para diseñarlo. De eso les quería platicar un poquito. El revestimiento a base de dovelas, ustedes lo conocen, eso es un sistema que permite alcanzar una alta precisión por la precisión que se tiene en la geometría de las dovelas. Y las dovelas se van colocando conforme avanza el escudo, eso lo conocen muy bien. El endovelado aquí está, tiene configuraciones a veces un poco caprichosas, pero es una estructura entonces discontinua, ¿no? A veces se ha tratado de sustituir este anillo discontinuo por un simple factor de reducción de inercia. Esto no da muy buenos resultados. Aquí es un estudio de sensibilidad de los desplazamientos que se podían esperar para el revestimiento dependiendo de del factor de reducción de inercia. Es decir, que se considera simplemente que hay una menor inercia por la flexibilidad que existe en las juntas, ¿no? Afortunadamente existen otros métodos más refinados que permiten simular el comportamiento de revestimientos a base de dovelas con sistemas estructurales, por ejemplo, de doble anillo propuesto por Meidel y Comulada. Meidel fue consultor más bien Comulada fue el que estuvo presente. Comulada fue el presente para este proyecto y los primeros cálculos se hicieron con estos modelos, nada más que la dificultad es determinar, como todo tipo de modelos, la rigidez de sus resortes de compresión o de torsión, ¿verdad? Pero bueno, desde el punto de vista de los geotécnicos, nosotros debemos pensar que estamos ahí en el suelo, ¿no? Y entonces existe cierta relación natural entre el esfuerzo horizontal y el esfuerzo vertical, ¿sí? Esto se llama K0, ¿no? Para los geotecnistas no hay dudas, ¿no?, de que eso es. Sin embargo, muchos practicantes de la ingeniería de túneles y muchos estructuristas piensan que K0 es la relación de esfuerzos totales. No, es la relación de esfuerzos efectivos. Efectivos, o sea, valores típicos de K0, bueno, puede ser muy variable. A veces aquí en el valle para las arcillas consideramos de 0.4 a 0.6, ¿no? Entonces, ese es el valor de K0. Si ahora calculamos realmente la relación de esfuerzos totales, sigma X entre sigma Y, entonces nos da esta expresión, y los valores típicos, pues están ahí cerca de 0.8, pueden subir a 0.9, ¿no? O sea, no hay que confundir esta relación K, sigma X entre sigma Y de esfuerzos totales y la de esfuerzos efectivos. Esto, durante todas las obras, siempre había que aclarar esto, de que el K0 es en términos de esfuerzos efectivos. Bien, entonces, ¿qué pasa en caso de querer hacer un túnel? Bueno, tenemos un medio que puede tener más o menos esas características. Aquí puede haber un esfuerzo vertical y el esfuerzo horizontal, de acuerdo con lo que acabamos de ver del parámetro K, no el parámetro K0, sino el parámetro K, puede estar típicamente en 0.85. Muy bien. Entonces, los esfuerzos radiales iniciales en la zona donde todavía no se excava el túnel, pues están regidos por esta relación. Si, por ejemplo, aquí tenemos 240, aquí vamos a tener del orden de 205. O sea, existe cierto desviador, digamos, ¿no? Diferencia entre esfuerzo vertical y esfuerzo horizontal. Cuando se hace la excavación y se coloca el revestimiento, entonces eso se induce deformación del medio. Estoy exagerando, evidentemente, aquí la deformada, pero gana el esfuerzo vertical, ¿no?
Entonces se deforma más o menos según esta geometría, claro que menos acentuada, ¿no? Y la condición final, después de la excavación, es que por el desplazamiento lateral, entonces se moviliza un esfuerzo mayor aquí horizontalmente y el esfuerzo vertical sigue prácticamente sin cambiar. Entonces, después de la excavación, tenemos sigma 3 entre sigma 1 prácticamente igual a 1. ¿Ok? Entonces, ahí es donde los consultores italianos, norteamericanos, y eso, dijeron, ya ven cómo queda después de instalar, de hacer la excavación y de colocar el revestimiento primario flexible, pues nos queda isotrópico, es decir, que las condiciones ya son ideales para colocar un revestimiento secundario que inclusive algunos decían no se necesita, pero bueno. Entonces se construye, pero como no hay diferencia entre estos dos valores, este anillo trabaja exclusivamente a compresión. Eso nos estuvieron diciendo durante muchísimas juntas al principio del TEO, hasta que les tuvimos que explicar que en las arcillas del Valle de México no tenemos, tenemos condiciones muy, muy especiales, ¿no? Ok, aquí hay otro efecto que también es importante mencionarlo, seguramente hasta lo conocen, pero la simulación anterior, muy, muy primitiva, pero bueno, ilustrativa, no toma en cuenta el peso propio del material. Si se toma en cuenta el peso propio del material, entonces tenemos un alivio hacia arriba, es decir, el túnel se quiere ir hacia arriba. Eso es una realidad. Eso lo hemos llamado el efecto burbuja, ¿no? Simplemente por la descarga correspondiente al peso de suelo removido, hay un movimiento hacia arriba, ¿no? Y eso es el efecto burbuja. Hay varios artículos, Elío Saldívar, que hizo su tesis sobre esto. Inicialmente, cuando se presentaron los primeros cálculos y que se veían desplazamientos hacia arriba, los ingenieros del comité asesor dijeron, no, vayan a revisar sus cálculos. No. En el caso de las arcillas del Valle de México, que tienen un módulo de elasticidad muy bajo, este movimiento puede llegar a ser significativo. Ok, entonces existe este efecto burbuja con un desplazamiento vertical y una descarga del terreno. Es un poquito anecdótico, pero sí es importante conocerlo, ¿no? Esto se puede analizar en forma de elemento finito, pero también existen métodos analíticos basados en la solución de Boussinesq, o de Melan más bien, que permiten representar el efecto burbuja. Ok, entonces después de la excavación hemos dicho que tenemos una condición casi isotrópica, pero ahí es donde diferimos con los consultores. Les tuvimos que recordar que en las arcillas del Valle de México es muy común que se dé una condición de abatimiento de presiones hidrostáticas. Y yo veo que me estoy pasando de tiempo, pero con ganas, ¿no? Espero que no sea problema esto. ¿No le hace? ¿O ya no me están oyendo? No, ningún problema. Adelante, doctor. ¿Ningún problema? Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Sí, les tuvimos que explicar que existe un movimiento y que, por lo tanto, existe un aumento del esfuerzo efectivo y que esta condición va cambiando con el tiempo. Es decir, que si este túnel, que se supone trabaja solamente a compresión y, por lo tanto, no necesitaría refuerzo, y eso se ha hecho, por ejemplo, en el sistema de drenaje profundo, en este caso, por el efecto del abatimiento, sí se encuentra sometido a cambios de esfuerzo efectivo, más o menos del tipo que está aquí. De hecho, Bersaghi lo mencionaba, si se abate la presión de poro, la presión en el nivel superficial efectiva permanece más o menos constante, pero aquí existe un abatimiento de la presión efectiva horizontal. Entonces se va generando un desviador, si se le puede llamar así, que si se hace con el elemento finito, se agrava todavía más,
¿Por qué? Porque existe un efecto que le podríamos llamar de fricción negativa que contribuye todavía más a apachurrar el túnel, ¿no? Entonces, el túnel, por efecto de la consolidación regional y del abatimiento de las presiones, pues rápidamente se va a encontrar en una condición que ya no es isotrópica. Entonces, el refuerzo de revestimiento definitivo debe absorber esta diferencia. Eso fue un tema de muchas discusiones hasta que un día uno de los consultores les dijo, les voy a explicar algo. Y se pasó al pizarrón y nos explicó exactamente esto que le habíamos estado explicando durante 2 meses. Ya lo había entendido. Total que la discusión, bueno, hay otros aspectos, ¿no? Que también puede haber inmersión, como en el caso, eso es el caso del túnel de la línea 12. Pero bueno, entonces estos cambios de presión de poro por abatimiento asociado con el bombeo, son los que pueden generar solicitaciones sobre el túnel bastante grandes, especialmente si existen estratos rígidos, ¿no? Entonces, eso fue lo que se tuvo que tomar en cuenta en el diseño del revestimiento definitivo, es decir, que se determinó con especial cuidado las condiciones piezométricas existentes en diferentes tramos del túnel para poder definir cuál era el abatimiento potencial a largo plazo que nos iba a inducir esfuerzos efectivos diferentes alrededor del túnel y nos iba a llevar a una condición de no simétrica de solicitaciones, ¿no? Entonces, eso fue tema de múltiples reuniones, se instalaron piezómetros adicionales, o sea, todo el énfasis estuvo en los piezómetros para poder determinar en qué zonas se tenía que poner más acero o menos acero, ¿no? En algunas zonas donde el abatimiento ya era casi total, se pudo poner acero mínimo o inclusive fibra de acero. En otras, pedimos la actualización de las presiones y en otras, pues, se tomó en cuenta ya las presiones para calcular el abatimiento. Y así fue diseñado este túnel. Está diseñado entonces para soportar posibles abatimientos futuros asociados con el bombeo del agua en el material circundante. Mucha gente decía, no, ustedes son muy pesimistas porque es muy difícil que se presente un abatimiento total. Es más, en esta zona no se está bombeando, etc. Antes de que termine la obra, ya habían instalado bombas, pozos de bombeo en toda la zona, ¿no? O sea, ese es el destino definitivo del valle, que la prioridad se le da al agua, a la necesidad de agua para el uso doméstico o para riego. Entonces no se puede diseñar considerando que las condiciones hidrostáticas se van a mantener. Muy bien, entonces, en el caso de las lumbreras, pues las lumbreras para este túnel son muy profundas, ¿no? Cerca de la zona más cercana a la ciudad son de 30 a 35 metros solamente, pero ya llegando al otro extremo, por la pendiente que debe tener el túnel, pues ya llegan casi a 200 metros la profundidad. Ahí también se fue muy interesante ver que nos aportaba la experiencia con los muros, como con la excavación de esas lumbreras, ¿no? La lumbrera 5, por ejemplo, que es esta, se hizo con muros Milán, en condiciones un poco defectuosas. Por las juntas se empezó a escurrir agua, se presentaron grandes deformaciones, se tuvo que reforzar, o sea, no pasó a mayores, pero sí aprendimos que así no se hacen las lumbreras, ¿no? En otras lumbreras, los contratistas tuvieron un cuidado mucho mayor, o sea, instrumentación muy precisa de la verticalidad de los paneles, el uso de equipo de mayor precisión para la excavación de los paneles, etcétera, y sí se pudo entonces hacer unas lumbreras de mejor calidad. En algunos casos se hizo muro
muro Milán hasta determinada profundidad y ya al llegar a materiales más competentes se pudo seguir con excavación tradicional, con concreto lanzado o algún tipo de refuerzo ya menor, pero sin muro Milán. Uno de los problemas que quedó en el tintero es el comportamiento dinámico de esas lumbreras. O sea, todos estamos conscientes, y lo vivimos todavía hace pocos días, que durante los sismos el suelo se mueve considerablemente y esto puede afectar a la estructura de las lumbreras. Entonces se pidió la intervención de varios especialistas de este tema, tanto que han desarrollado soluciones analíticas o que manejan herramientas computacionales avanzadas que permiten simular, como en este caso, ¿verdad? El comportamiento de la lumbrera sometida a desplazamientos del suelo. El caso es que, por lo menos mi conclusión, es que ninguna de esas soluciones resultó convincentes. De hecho, daban resultados totalmente diferentes una de otra, de las analíticas, de las numéricas, dependiendo de factores secundarios como las condiciones de empotramiento en la parte inferior o no, espacio, dimensiones del modelo, etcétera. Entonces creo que eso es un problema que requiere todavía mucha atención. Y es un tema de tesis doctoral que creo que alguien por ahí lo debería agarrar, o varios lo deberían agarrar, porque no nos quedamos satisfechos con los resultados de los análisis que se hicieron para el comportamiento sísmico de las lumbreras. Otra experiencia interesante fue, ya terminado el túnel, en algún momento se quiso poner en servicio los primeros kilómetros. Entonces, llegando a la lumbrera 5, se hizo un desvío hacia un cárcamo de bombeo que se tuvo que construir, y de este cárcamo se tiraba el agua al Gran Canal. Entonces, eso permitía poner en servicio los primeros kilómetros. Pero para eso se tuvo que hacer un túnel de conexión desde la lumbrera 5 hasta esta planta de bombeo. Entonces, este túnel costó un poquito de trabajo porque ya no se podía usar el escudo, ¿verdad? Sino que se hizo por métodos un poco artesanales. ¿A qué me refiero? Bueno, se hizo un estudio de mecánica de suelos, que aquí se usó también la geostadística para optimizar los sondeos, pero creo que mejor me brinco esto. Hicieron modelaciones del comportamiento de este pequeño túnel de 5 metros de diámetro, y finalmente se optó, que nos daba plastificación, obviamente, ¿verdad? Sin escudo, sin nada, no podemos hacer túneles directamente en las arcillas. Entonces se optó por estabilizar la zona del trazo del túnel mediante jet grouting, pero también pilas coladas en el lugar que eran más baratas, ¿no? Entonces, finalmente, el suelo quedó consolidado con esas pilas y de jet grouting o coladas en el lugar, y se pudo realizar el túnel por métodos tradicionales, cortando las pilas, y el suelo ya estaba estabilizado por el jet grouting y el peso mismo de las pilas, ¿no? Entonces se usaron técnicas tradicionales con un paraguas también para ayudar a la estabilidad. Eso fue una etapa interesante, ¿no? De una variante, o sea, no todo es tuneladoras de gran magnitud, muchas veces hay que llegar a soluciones más improvisadas. Eso se plantea también en el caso de captaciones que se tienen que hacer para alimentar el agua hacia el Teo, ¿no? La construcción de esas captaciones siempre es difícil. Claro que existen microtuneladoras ahora, pero la conexión en sí siempre requiere un diseño muy cuidadoso, un refuerzo local del revestimiento del túnel, etc. Muchos problemas interesantes. También posteriormente a la construcción del Teo,
pues vinieron otras obras. Por ejemplo, en algún momento nos dijeron, ya vamos a construir una autopista, que es la autopista Siervo de la Nación, que creo que todavía no está terminada, y que tranquilamente pasaba sobre el Teo, ¿no? Con pilotes de fricción. Entonces, se tuvo que hacer una simulación del comportamiento de esas cimentaciones y sus efectos sobre el túnel. Esos son problemas ya más complicados que el simple túnel. En este caso, el análisis se hizo en el Instituto de Ingeniería, Marco Pérez Ángeles, junto con una compañía portuguesa, y se hizo un análisis cuidadoso por etapas. También teníamos la presencia del Gran Canal aquí a un lado, ¿no? Que podíamos destabilizar. También la autopista cruza el Gran Canal, o sea, hay una serie de condiciones que se tuvieron que analizar. Y finalmente se llegó a la conclusión de que las cimentaciones sobre pilotes de fricción no afectaban significativamente el túnel. Eso se hizo con unos análisis tridimensionales bastante avanzados, etcétera, inclusive innovadoras en algunos aspectos, y se llegó a que los esfuerzos aquí eran pequeños. Entonces, ahí como lección también, yo les dije, oiga, pero desde el principio no verificaron cómo estaba el bulbo de Boussinesq para esta cimentación y de qué magnitud de esfuerzos. Entonces, después de los análisis muy sofisticados, 3 dimensiones, se hizo un análisis así, muy elemental, y se llegó a la misma conclusión, o sea que los esfuerzos que llegaban al túnel no eran muy importantes. O sea, entonces, siempre, antes de lanzar estudios muy sofisticados, siempre conviene hacer cálculos simplificados. Correcto, eso fue la inauguración del TEO. A todos los que participamos y nos peleamos ahí para cálculos y todo eso, no nos invitaron, pero bueno, la inauguración sí, sí se ocurrió. Aquí quiero terminar porque creo que me pasé ampliamente del tiempo que tenía asignado y estoy a sus órdenes para contestar preguntas. También les pude hablar del TEP2, que es en suelos firmes, pero eso se hará para otra ocasión. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por su presentación, doctor. De verdad, un placer tenerlo aquí en esta iniciativa del grupo de jóvenes. Si abres el navegador, va a poder ver los comentarios al costado derecho. No sé por qué no le sale. Tiene que cambiar la pestaña, en lugar donde dice chat privado, cámbiela a comentarios en vivo. Okay. Exacto. Hay muchos comentarios y de gente que conozco por aquí, ¿no? Así es. Entonces, ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer a través del chat. Sí. Esperamos unos segundos. O mientras esperamos, si me permite, yo puedo hacerle una en lo que llega alguna otra. Ok. Es respecto a la solución en el túnel Río de la Compañía. La solución del problema de que el túnel estaba teniendo convergencias muy importantes y estaban ligadas al material del bordo que estaba presionando la parte superior del túnel. Entonces, se demostró que al aumentar la rigidez de la sección, temporalmente simplemente con construir el revestimiento definitivo tal como estaba previsto, ya las simulaciones nos mostraron que las deformaciones ya eran pequeñas y eso se ha confirmado ya por años de mediciones que han mostrado que ya el túnel se desplaza como cuerpo rígido y ya no presenta convergencias como las que se habían presentado con el revestimiento flexible primario, ¿no? Sí, a eso va orientada mi pregunta, en el sentido de que el problema se veía que no, o sea, que no era toda la longitud del túnel la que estaba siendo presionada por el bordo, sino que era una sección limitada, por las fotos parecían unas decenas de metros. Sí, así entonces, ahora que ya tiene la rigidez suficiente como para bajar junto con el bordo, eso en el futuro no va a provocar problemas de que se vaya a flexionar el túnel demasiado en la dirección longitudinal? Evidentemente va a haber un cambio geométrico longitudinal, ¿no? Sin embargo, la verdad es que eso no se ha estudiado con suficiente detalle.
los túneles de este tipo son muy poco sensibles a deformaciones verticales diferenciales. Como estudio previo a todo el túnel de la compañía, Alberro hizo una modelación con diferencias finitas, con Rogelio Hernández, me acuerdo, en el que mostró que un túnel dentro de las arcillas, si presenta asentamientos diferenciales inclusive considerables, como tiene una gran flexibilidad en el sentido longitudinal, no le va a pasar nada. Ahora, estoy de acuerdo que en este caso preciso sí puede haber un gradiente en poca distancia de desplazamiento vertical, pero digamos, y eso pues, debería ser motivo de observaciones que no creo que se estén haciendo, más bien se está usando el túnel, ¿no? Pero efectivamente puede haber sido una preocupación. Eso hubiera requerido delimitar con mayor precisión la zona de influencia que realmente se determinó en forma empírica con base en las convergencias. Se le llamó zona atípica, ¿no? A un tramo, ¿no?, de varias decenas de metros, quizá un poco más. Y ahí fue donde se hizo este análisis y se vio que con la rigidez final del túnel ya no había problemas, ¿no? Y de hecho ya se pudieron quitar los marcos. Correcto, muchas gracias. Hay una pregunta de Alejandro Valencia que dice que si se tuvieron repercusiones las filtraciones residuales en el TEO. ¿Se refiere a la lumbrera 5? No lo sé, a ver si nos Porque contesta Alejandro. No, las filtraciones que se presentaron en la lumbrera 5 pudieron ser controladas a base de inyecciones. En el túnel mismo seguramente ha habido algunas filtraciones, pero también se trata en la misma forma, es decir, se hace una inyección local y generalmente con eso se sella la parte afectada, ¿no? Pero no ha sido un problema mayor el de filtraciones en el túnel. A lo largo de los 62 kilómetros no ha habido un problema grave de filtraciones, ¿no? Sí, dice que sí se refería a la lumbrera 5. La Bueno, lumbrera también 5, hay... ¿sí? No, adelante, adelante. No, la lumbrera 5, no tengo todos los detalles, pero sí se hizo un revestimiento definitivo y hasta lo que yo sé es que ha sido suficiente para controlar las filtraciones. Correcto. Bueno, Habría también que hay preguntarle al muchas... ingeniero Aguilar, que fue el encargado de esta lumbrera, ¿sí? También hay muchas felicitaciones, doctor. Una excelente Gracias. presentación. Jorge T. Escalonada nos pregunta, ¿alguna recomendación literaria para conocer más la técnica de lumbreras por flotación? ¿Es una técnica de uso aún hoy en día o hay alguna otra propuesta posible? Y ahí yo creo que la puedo contestar yo. Usted tiene un artículo muy bueno en Acta Geotécnica del método, me parece, si no estoy equivocado. Exactamente, sí. Que hicimos con Juan Félix Rodríguez y ya no me acuerdo con quién más, pero ahí está explicado el método. Pero el método, insisto, el mérito lo tiene el constructor. O sea, el ingeniero Carabiotto fue el que se inventó esto, ¿no? Claro que después se hicieron modelaciones, interpretaciones, etcétera, pero a veces los constructores nos llevan la delantera a los ingenieros y a los investigadores. Correcto. Pero sí pueden ver este artículo que describe la técnica. Sobre la técnica de Zenva, también hay un artículo que hicimos juntos que se puede conseguir fácilmente. Creo que está en la revista Ingeniería. Correcto. Y este es de Villagrán Alegría, Juan Manuel. Dice que referente a los túneles con revestimiento primario, mi duda es si hay un seguimiento en el incremento de los esfuerzos internos o en la interfaz suelo-túnel debido a la consolidación del suelo, la consolidación regional. Bueno, el problema de la instrumentación siempre es muy, muy delicado, ¿no? O sea,
siempre existen muy buenas intenciones para estar midiendo, inclusive a largo plazo, pero realmente no ha habido así una retroalimentación de instrumentación fuera de la más elemental, que son las convergencias de formaciones. Sí hay instrumentación instalada, pero no ha sido realmente muy útil para retroalimentar los modelos hasta este momento. Marco Pérez Ángeles les podría presentar algunos resultados que fueron interpretados dentro del marco de su tesis de maestría relacionado con las presiones sobre el revestimiento, pero eso es durante la construcción. Correcto. Bueno, tal vez lo podemos invitar un día que nos haga también una... Sí, él ha sido un elemento clave ahí. Inclusive él tiene sus soluciones analíticas para análisis, y él es el principal autor del capítulo de túneles y lumbreras en suelos del manual de la CFE. O sea, pusieron a alguien más viejo como primer autor, pero realmente el que hizo la parte más importante del trabajo es Marco. Con otros autores, ¿eh? Sí. Hay otra pregunta de Víctor Albor. Dice, ¿por qué se dan y cómo se controlan los desplazamientos horizontales de los escudos para cuando se llegan a suelos demasiado blandos? Eso no lo entendí, perdón. ¿Por qué se dan y cómo controlar los desplazamientos horizontales de los escudos cuando se llegan a suelos demasiado blandos? No sé si horizontales, si se refiere perpendicular al eje del túnel o si se refiere normal paralelo al eje. Bueno, en el diseño de las dovelas y del revestimiento en general se toma muy en cuenta que el escudo va dejando un espacio, ¿verdad? O sea, la herramienta de corte deja un espacio alrededor del faldón, y este espacio se va a cerrar o no se va a cerrar dependiendo de las características del suelo. O sea, sí hay desplazamientos radiales del suelo hacia el faldón. En suelos firmes, bueno, se queda parcialmente abierto el espacio, que por cierto se va rellenando, inyectando mortero, pero todo eso se tiene que tomar en cuenta en el diseño del revestimiento, porque este movimiento radial provoca un alivio de esfuerzos, ¿no? O sea, hace que las presiones sobre el revestimiento sean menores que las que se consideraría si se considerando una sustitución inmediata del suelo por la zona del túnel con revestimiento. Entonces, sí hay desplazamientos radiales, y preocupa mucho, obviamente, también los desplazamientos, como lo hemos dicho, inducidos por la construcción en la superficie. En algunos casos, con el túnel de la compañía, por ejemplo, las primeras etapas todavía se estaba en la etapa de aprendizaje, y si se presentaron desplazamientos verticales importantes de varias decenas de centímetros, pero controlando mejor la máquina y la velocidad de excavación, etcétera, se llegó a valores mucho más razonables. Correcto. Bueno, no sé, todavía hay preguntas y probablemente sigan llegando, porque sí tuvimos varios asistentes. No sé si quiera dejarlo por mí no hay problemas, o... más bien ellos, ¿las puedo leer aquí o cómo? Sí, las puede también leer directamente. Nos quedamos, sería la siguiente, la de Citlali Monreal. Hola Citlali, ¿qué tal? Qué gusto que esté por acá. A ver, ¿qué dice? Antes que nada, le mando un fuerte abrazo. Gracias. En verdad es un gusto. Mi pregunta se relaciona sobre cómo cuidar la pendiente de todo el tramo y las conexiones entre las lumbreras y el túnel, dado a todas las solicitaciones que se presentan, sismos y asentamiento regional a largo plazo. O sea, ¿cómo vamos a cuidar la pendiente? Pues creo que la Virgen de Guadalupe es la que nos puede ayudar, ¿verdad? Porque ya sabemos que este medio
constituido por las arcillas del Valle de México, induce grandes deformaciones en todas las obras subterráneas. Los primeros colectores que se construían, hay uno frente a la catedral, pues ya sabemos que está parcialmente en contrapendientes, trabaja como sifón, etcétera. Y durante mucho tiempo se ha pensado que construyendo el túnel a la altura de la primera capa dura, ya se eliminaban los grandes desplazamientos. Pues sí, se mitigan, pero ya sabemos que el hundimiento regional también afecta, y no en forma uniforme, a los estratos inferiores y cada vez más, ¿no? Por el bombeo. Entonces, esas estructuras que se construyen sí van a sufrir con el tiempo por las deformaciones del suelo, pero es un problema con el que tenemos que vivir. Por eso es importante tener la posibilidad de mantenimiento. O sea, tiene que haber redundancia en el sistema de drenaje para que en algún momento se puedan aislar tramos para dar mantenimiento a los tramos que lo merecen. En el caso del sistema de drenaje profundo, hay algunos tramos donde sí se tuvo que dar mantenimiento, pero más bien por el efecto de vapores agresivos que se van generando y tiene un efecto directo sobre el concreto del túnel, ¿no? Más que por deformaciones mecánicas más allá de las permisibles. Correcto. Y en ese sentido, bueno, el cambio de pendientes es algo que, aunque se le dé mantenimiento al túnel, no podemos corregir. Sí, exactamente. Pero, y entonces, en ese sentido, ¿cree que se pudiese hacer un análisis un poco más integral de la deformación, de tratar de predecir la deformación a largo plazo, esas deformaciones diferenciales, y tratar de compensar esta pérdida de pendientes del diseño, tal vez con un trazo donde la pendiente no sea constante, sino que hagamos ahí tal vez un trazo más complicado para compensar a priori lo que va a pasar en un futuro, o sería algo demasiado... No, eso está describiendo la ingeniería de túneles del siglo XXI, en la que usted va a tener un papel muy importante, porque eso no se ha considerado. Lo que sí les puedo decir es que del túnel de la compañía sí simuló el hundimiento regional completo. Eso fue el trabajo que hizo Alberro con Hernández, ¿no? Y ahí se vio, fue donde él llegó a la conclusión de que los asentamientos diferenciales previsibles ahí en el lago de Chalco no afectarían estructuralmente al concreto por la gran flexibilidad que tiene en sentido longitudinal, igual que el cajón del metro, ¿no? Entonces, él obviamente nunca consideró que podía haber algún punto duro ahí dentro del sistema, que seguramente los hay. A veces hay estructuras geológicas sepultadas, sobre todo acercándose a la Sierra de Santa Catarina. Ya hemos visto las coladas de basalto que andan paseándose ahí abajo de las arcillas. Entonces, es un problema inevitable, pero bueno, requería una gran profundidad en los estudios que hasta este momento no se ha alcanzado, ¿no? Correcto. Fenómeno de agrietamiento hidráulico. No, se dice, es posible estimarla con una campaña de prueba de permeabilidad in situ, posiblemente una prueba Lujon que sobrepase 1 megapascal. No, aquí estamos hablando de otra cosa. Con 1 metro de agua puede haber fracturamiento hidráulico en las arcillas del Valle de México. Estamos hablando de 1 tonelada por metro cuadrado, o sea, 10 kilopascales. 1 megapascal, usted está hablando de roca, ¿no? No. Aquí tenemos una arcilla que es muy susceptible, muy frágil. Lo hemos visto todavía en esos días con el sismo. Hay un lugar ahí, Santa Cruz Mellehualco, donde otra vez apareció una grieta que de hecho ya existía, pero son grietas de fracturamiento hidráulico, se encharca el agua y se agrieta el suelo. Ahora viene el sismo y modifica un poco la geometría de las grietas. Es lo que ha pasado ahí en este deportivo de Santa Cruz Mellehualco.
No, aquí el agrietamiento por fracturamiento hidráulico es una cosa, inclusive fácilmente se puede simular. Es decir, me acuerdo que León Moreno Pecero, por lo menos tenía la idea de hacerlo, no sé, tenía la idea de poner 2 bordos y llenar con agua, y con eso ya se fractura el suelo. ¿Mm? Con 1 metro de agua es suficiente. Rodrigo Moreno, que nos pide algunos comentarios generales de su experiencia respecto a los túneles en frente mixto con tuneladora. Bueno, eso de los frentes mixtos sí es el problema que odian los constructores, ¿verdad? Ya les mencioné que en el TEO, en algún momento se llegó a topar con la colada de basalto, pero las coladas de basalto están asociadas también con materiales clásticos, volcánicos, y sí se tuvieron condiciones de frente mixto, es decir que inclusive la herramienta puede apoyarse parte en roca y parte en suelo. Eso es muy difícil de manejar para las tuneladoras. Inclusive en algún momento una de las máquinas se atoró ahí en el basalto en una condición así mixta, y fue necesario, afortunadamente las condiciones piezométricas lo permitían, fue necesario abrir el frente e ir a excavar a mano el basalto para poder restablecer una condición de frente más o menos uniforme, que la máquina nuevamente pudiera atacar. Así, los frentes mixtos hay que evitarlos, ¿verdad? Pero son difíciles de evitarse, especialmente en el Valle de México, cuando nos acercamos a la capa dura. En muchas zonas hacia Texcoco la capa dura no es una sola capa dura, sino que hay varias. Entonces es muy fácil que la tuneladora se encuentre con un frente en el que haya distintos tipos de materiales. Esto ha sido tema de algunos análisis. Por ejemplo, hemos usado la geoestadística para hacer estimaciones de las características del suelo en el frente de la tuneladora, poniendo en evidencia esta condición mixta que a veces se da, que es muy problemática. Pero no insuperable, ¿no? Generalmente hay que cambiarle las herramientas, los constructores se atrasan, pero sí llegan a soluciones. Correcto. Bueno, no sé si seguimos o si aquí la deja. Sí. Como ustedes digan, yo no tengo límite de tiempo. ¿Alguna pregunta adicional? Aquí Juan Manuel Villagrán, yo creo que tiene ganas de hacer ese doctorado que sugirió. Si podía comentar un más respecto al tema del análisis dinámico de las lumbreras. Referente a los túneles con revestimiento primario. Bueno, todos los túneles en el Valle de México, y eso ha sido una guerra que tuvimos que dar, tienen 2 revestimientos, porque todos los fabricantes de revestimientos primarios a base de dovelas y todo eso, dicen, ¿para qué ponen un revestimiento definitivo? Y nos dan decenas de ejemplos en Europa, en todas partes, donde se han construido túneles con revestimiento único, pero ellos no están familiarizados con las condiciones que hemos descrito en esta plática de consolidación regional, que viene a afectar el túnel y que pueden afectar su estanqueidad, ¿no? O sea, aun cuando estructuralmente el túnel puede quedar prácticamente sin daños, es muy fácil que las juntas se empiecen a abrir y que exista una condición de consolidación que entonces provoca un abatimiento de las presiones y cambios en los esfuerzos efectivos. O sea, cualquier filtración no controlada tiene el mismo efecto que el bombeo del hundimiento regional, ¿no? Cualquier abatimiento de presiones nos cambia las condiciones de trabajo del túnel y puede generar una situación crítica. A ver, Román Cruz nos pregunta, que dijo que comentó cómo se controlaron los desplazamientos verticales sobre el túnel Río de la Compañía, pero que también comentó que había una zona donde se registraban importantes movimientos horizontales. ¿Se tomó en cuenta esto o seguirá el problema?
Eso es una realidad, o sea, el bordo, como lo mostré en una de las gráficas, se desplazó hasta 70 centímetros, de acuerdo con las mediciones que hizo la CFE, en un plazo menor de 10 años. Esta condición de desplazamiento horizontal es común al sur de la Sierra de Santa Catarina. Eso el geólogo Moser lo ha mencionado mucho. Existen evidencias de desplazamientos horizontales importantes, debido precisamente al hundimiento regional que arrastra el material hacia la zona más profunda, ¿no? Eso es parte de la explicación de las grietas que tenemos en Tláhuac o en Iztapalapa. Es decir, no es solamente un problema de escalón en la configuración del basamento, de la formación arcillosa, sino de desplazamiento horizontal. Esto Sergio Martínez ha hecho varias modelaciones del comportamiento de la zona agrietada, donde se pone en evidencia la importancia de las variaciones de espesor de la arcilla y que induce esfuerzos de tensión, zonas de falla inclusive por cortante, pero también induce desplazamientos horizontales. Bueno, pues creo que con eso podemos terminar. Sí, por supuesto. Ya solamente un comentario de José Luis, que más que nada le quiere hacer el doctorado con usted. Entonces me pregunta por temas de investigación, pero ya son todos los comentarios. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Que le envíe un correo, ¿no? Muchas gracias. En otra ocasión hablaremos de otros casos. Fue toda una experiencia. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por un saludo a los amigos que veo aquí, Walter Paniagua, Citlali, un saludo a todos. Gracias. Gracias a usted, doctor, y muchas gracias a todos los asistentes. Que estén muy bien. Hasta luego.